Buenas noches, alumnos de tercer año de secundaria. Mediante este vídeo voy a explicar el curso de lenguaje, el tema 3. Como lo pueden visualizar, es el lenguaje, parte 2, sus planos y niveles. Antes de poder empezar, por favor, quisiera que recuerden que el lenguaje es la capacidad humana o también una habilidad, o también podemos decir que es una facultad exclusivamente del ser humano. Lo digo o les hago recordar para que no confundan con uno de los planos del lenguaje que sería la lengua. Ahí como lo podemos ver. Planos del lenguaje, la lengua y el habla. Empezamos con la lengua. Decimos que es un sistema de signos verbales debidamente estructurado. Recordemos que cuando hemos visto los elementos de la comunicación, que habíamos dicho que el código es un sistema de signos. Ya, entonces la lengua es un tipo de código, por eso decimos sistema de signos. El habla es la materialización de esta lengua. Quiere decir que este habla se realiza en la pronunciación por medio de los órganos fonadores. ¿Quiénes son los órganos fonadores? Tenemos la lengua, tenemos a la glotis, los velares, el paladar y otras más. Características tanto de lengua y de habla. Mira, y de paso vamos a ver las diferencias. Decimos que la lengua es un sistema de signos, o mejor dicho, un código. El habla es el uso del código. Seguimos con lengua. Es social. Se aprende en la sociedad. El habla es individual. Quiere decir que va a depender de cada persona. Lengua, decimos que es psíquica porque requiere o hace uso de la mente. Mientras que el habla dice que es psicofísica. Quiere decir que también abarca el uso o requiere el uso de la mente y lo expresamos a través del aparato fonador. Por eso dice física. Ahí está, ¿verdad? Lengua es casi fija. Quiere decir que no varía de un momento a otro, sino que varía a lo largo de los años. Mientras que el habla es variable o efímera. Quiere decir que hoy puedes hablar, por ejemplo, elegante, delicado, mientras que mañana vuelves a expresarte como antes lo hacías, ¿no? Por eso decimos que es variable. Lengua es teórica, ya que está basado por reglas o normas. Mientras que el habla es práctica. Cuando nosotros queremos aprender una nueva palabra, ¿qué necesitamos para pronunciarlo? ¿Qué necesitamos? Practicar hasta que nos salga bien. Por ejemplo, el inglés, por ejemplo, el quechua, ¿no? Que son lenguas complejas a veces de pronunciar. Lengua, decimos que es abstracta, porque estos signos lo tenemos en nuestra mente. No lo podemos ver, no lo podemos percibir. El habla decimos que es concreta porque se da a través de la pronunciación y la podemos percibir a través del oído. Ahí está. Seguimos con las variantes de la lengua. Tenemos ahí el dialecto o llamado diatópica. Quiere decir que es la variación de la lengua por razones geográficas. También podemos decir que es la variación regional. Ahí está, quiere decir que de región en región la lengua va a ser diferente, va a producirse cambios. Aspectos, tenemos 5, la vamos a mencionar. Empezamos con el fonético. Quiere decir que esa variación se percibe en la pronunciación. Dice aquí, me falta mucho dinero. ¿Quiénes se expresan así? Los selváticos, ¿no? Los amazónicos. En vez de decir me falta mucho dinero, dicen me falta. Ahí está. Léxico, dice, se da variación en el vocabulario. Quiere decir cuando una palabra expresa, mejor dicho, cuando un significado tiene diferentes nombres. Por ejemplo, digo yo, transporte público. Ya sabemos que ahí va toda la gente para realizar una movilidad, ¿ya?
En Perú, ¿cómo se le llama ese transporte público? Le dan ese nombre de microbús. En Cuba le dan el nombre de guagua. Morfológico. Se produce alteración en la estructura interna de la palabra, ya sea con el uso de diminutivos y otros cambios. Quiere decir que cuando van a escribir la palabra, la van a cambiar en su estructura de lo que normalmente es. Por ejemplo, dice aquí, es algo duro de entendederas. En vez de entendederas, ¿cuál es lo correcto? O lo que normalmente expresamos en español aquí en Lima, entender, ¿verdad? Entonces aquí le han establecido un cambio en su estructura y así lo escriben. En vez de entender, entendederas. Espérame un tantito. Sabemos que los adverbios no pueden tener diminutivos. Este de tantito viene de tanto. Entonces, ellos le han transformado o le han cambiado a la palabra. Decimos estructura interna. Sintáctico. Se da la alteración en el orden de las palabras. Quiere decir cuando yo voy a establecer una oración, ¿no? Entonces yo le cambio el orden. ¿Qué debería estar primero? El sujeto, después el predicado. Pero aquí se produce un desorden. Porque dice aquí, de la selva su fruto. No se entiende tanto, ¿verdad? Pero gracias a la coma hace que sí se entienda. Entonces, ¿cuál sería lo correcto y sin necesidad de coma? Su fruto de la selva, ¿no? Ahí nos damos cuenta. En la E, que dice semántico. Cuando una misma palabra expresa en otras regiones significados diversos. Por ejemplo, mona en Venezuela significa mujer presumida. En Perú, hembra del mono. Sigamos. El sociolecto o llamado diastráctica. Esta variación de la lengua se da por razones socioculturales. Quiere decir que la sociedad presenta diversas culturas. Entonces, esta variación se va a dar ya sea por factores de educación, cultura y otros. Empecemos con los niveles. Nivel super estándar o también llamado culto. Se emplea la lengua erudita, quiere decir de los sabios, tienen un lenguaje delicado, fino, o también de los literatos, ahí está, literario. Ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es una expresión literaria. Le solicitó todo el dinero. Ahí está, ¿no? Una elegancia en expresarse. Palabras corteses, ahí está, elegantes, decimos lengua erudita. Nivel estándar o llamado coloquial. Es la lengua cuyo conocimiento se imparte en las instituciones educativas o familias. Veamos. Eres bueno conmigo. Me duele la barriga. ¿Qué entendemos por este nivel? Quiere decir que las palabras son más simples, más usadas, ¿no? En cambio, aquí en el super estándar, en la lengua erudita, ya va a expresar palabras más cultas, más finas, más delicadas, más elegantes. Aquí son más sencillas. ¿Dónde lo establecemos o dónde se imparte? En las instituciones educativas o familias, ¿no? Y el nivel subestándar es la lengua popular o vulgar. Popular quiere decir que presentan incorrecciones o se establecen vicios del lenguaje. Y vulgar sería cuando se establecen palabras toscas, por así decirlo, feas de expresar. Veamos aquí. Sube arriba. Esta es una lengua popular porque presenta un vicio. Ya no debería decir arriba, solamente sube. Mi coche es muy fregado. Qué tosquedad, ¿no? Esa es una vulgaridad. La germa brilla por su cacharro. En vez de decir la señorita, y en vez de decir por su cara, por su belleza, cacharro. Mira, son palabras vulgares. Entonces aquí está. Seguimos con el idiolecto o llamada diafásica o registro lingüístico. Esta variación se debe a razones de edad, sexo y ocupación. Veamos. Según la edad. A ver, dice aquí, voy al tono con mi bar. ¿Quién va a expresarlo? ¿Un niño, un adolescente o un adulto? Ah, un adolescente, ¿no?
o los muchachos, los chiquillos. Según el género. Mira, Ernesto está regio. Lo dice en el sentido varonil, ¿no? Ahí está, los varones lo van a... Según la ocupación, el litigio fue un fraude. ¿Quién está expresando esto? Un abogado. Es decir, dependiendo de tu profesión, te vas a expresar. El idioma. Decimos que es la lengua oficial de un país. ¿Cuáles son las lenguas oficiales del Perú? El quechua, el aymara, el español y las lenguas de la selva, según la Constitución del 1993. Quiere decir que en el idioma abarca el aspecto político. Sigamos con verificando el aprendizaje de la página 14. La número 1 ya está resuelta. La número 2 nos dice, las lenguas no son homogéneas, varían dentro de su comunidad de hablantes de una región a otra, es decir, por factores geográficos. Hablamos del dialecto. 3. La siguiente definición, sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad. Sistema de signos, aquí me habíamos dicho la lengua. 4. Cuando una lengua varía en el orden, ojo, dice en el orden de su estructura. Ya, estamos hablando entonces, el dialecto es morfológico, ¿no? Pero aquí, para que sea morfológico, debería añadir en su estructura interna. Si solamente dice en el orden o desorden, ahí sí hubiese sido entonces el aspecto, sintáctico, ¿no? Ahí faltaba agregar la palabra estructura interna. 5. La variación regional en el uso de la lengua se denomina, ya lo habíamos dicho, es el dialecto. 6. Se presenta a nivel de fonemas, quiere decir sonidos. ¿Cuál vamos a expresarlo a través de sonidos? ¿La lengua o el habla? El habla, ¿no? Habíamos dicho a través de la pronunciación. Ahí vamos a hacer uso de sonidos. 7. La glicólisis es la descomposición del azúcar. Se presenta. ¿Quién expresará de esta manera? ¿Quién se expresará? Será o bien un médico o bien un químico. Entonces está dependiendo de su ocupación. Hablamos de sociolecto. Ahí está. 8. Él es un plano del lenguaje. Decimos lengua o habla. Ahí está. 9. Señala la imprecisión con respecto al dialecto. Dice toda lengua se dialectiza cuando menos se expanda. Más bien, cuanto más se expanda, más dialectos. Entonces, este es incorrecto. Pero veamos las demás. ¿Es una variedad del uso de la lengua? Sí. ¿Son más numerosos que las lenguas? Claro, el dialecto sí. El quechua no es un dialecto. Esto es correcto. El quechua no es un dialecto, es una lengua. No la vayan a confundir. Recuerden que en el Imperio Incaico ya se estableció o ya surgía el quechua. Más bien pudiéramos decir que el aymara, ¿no? Esa pudiéramos decir que debido al dialecto, a la variación, se ha convertido en una lengua, pero el quechua siempre ha sido una lengua. No solo depende de lo fonético y lo léxico, también hay el campo o el aspecto semántico, sintáctico, entonces la única incorrecta es la A. 10. Cuando la lengua adquiere ciertas variantes sociales, se le denomina, mismo dice social, sociolecto. Ahí está. La número 11 ya está resuelta. La 12. Estudia el significado y los cambios de significado de las palabras. Aquí estamos hablando de la semántica. Ya, no sé por qué la han agregado, pero en fin, ya, yo les ayudo. 13. No es una característica del habla. El habla es psicofísica, sí. Concreta, sí. Social, no. Esta es la lengua. Efímera, sí. Psíquica, no. Psicofísica. Entonces, ¿cuáles no son? 3 y 5. 14. Es la variación geográfico-regional de una lengua. Hablamos de, ahí está, dialecto. La lengua es teórica porque ya le habíamos dicho que está basada en teorías o reglas. No, es basado en teorías, no, sino basado en reglas. Un lapsus, ¿sí?
16. El concepto de lengua como idioma tiene un carácter. A ver, ¿qué les había dicho? Que está reglamentado por la Constitución. Entonces hablamos del aspecto o carácter político. Al registro lingüístico también se le conoce como idiolecto, ¿no? 18 dice, no es correcto. ¿Todo dialecto puede convertirse en una lengua? No, todo dialecto no, algunas pueden darse. Una lengua, mientras más se expande, más dialectos posee, eso sí es verdadero. ¿El Perú carece de dialectos? No, más bien el Perú, como tiene, debido a la presencia o debido a que tiene bastantes lenguas, entonces también presenta dialectos. Entonces esta es incorrecta. 4. ¿Hay más dialectos que lengua en el mundo? Eso sí. Entonces, ¿cuáles son las incorrectas? No hay clave, yo les estoy añadiendo aquí 1 y 3. 19. Es lo tradicional y repetido, lo que nos dice cómo debemos hablar y escribir. Lo tradicional quiere decir basado de generación en generación. Hablamos de norma. ¿Ya? 20. La expresión, ma, ya está la comida porque sabes, tengo filo. Qué tosquedad, ¿no? Hablamos de una lengua basada en vulgaridades. Entonces, eso abarca con el sociolecto. La 22. ¿Qué única idea se relaciona con la variación diatópica? Variación diatópica quiere decir el dialecto. Variación geográfica o regional. Ahí está, la realidad geográfica. Y la 23. No es compatible entre lengua y habla. A ver. ¿Ambas se enriquecen mutuamente? Sí. ¿Ambas se complementan entre sí? Correcto. ¿La lengua es el producto de la interrelación social? La lengua. Habíamos dicho que es el producto... sí. Se aprende en la sociedad. Está muy bien. ¿El habla es un acto individual de voluntad e inteligencia? Sí. ¿La lengua es fija? Pudiéramos decir casi fija. Y el habla no se modifica. No, más bien el habla sí se modifica. Acá la que falló es del habla. Entonces, esta no es compatible. Tarea en tu boletín. Ya, esta es en la página 16. Van a realizar ustedes desde la número 24 hasta la 30. Bueno, estimados alumnitos, eso es todo y cuídense mucho, ¿sí? Gracias.